Jueces, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 10. Bendigo la vida de mi obispo, que está en esta tarde con nosotros, juntamente con la iglesia Giovanice. ¿Cuánto le dan un aplauso a él? Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro amado. ¿Cuántos amamos a nuestro obispo? Y gracias a la congregación, los que nos están apoyando también en esta tarde, a todos los que están también por medio de Facebook Live. El libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 10, cuando lo tenga la iglesia, nos dice un amén. El que no tenga Biblia, busque en su teléfono, tableta, lo que usted tenga en mano. Mire, hagamos algo. Sí, y gracias a los músicos por quedarse ahí, gracias a mis hijos. Si alguien no tiene Biblia o no tiene un teléfono, compártalo, por favor, acérquese de ahí. Veo a mi bella hermana Iris, ponte a la parte de la hermana a eso, así mismo. Y vamos a leer una historia, aleluya, que yo sé que en esta tarde Dios nos va a hablar, José. ¿Cuántos nos creen? Yo dije, Dios nos va a hablar. Amén. Jueces capítulo 6, versículo 1 al versículo 10. Y la palabra del Señor, que ya es bendita, bendice nuestra vida, se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo, reza de la siguiente manera. Los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ponga atención. Ellos y sus camellos eran innumerables. ¿Qué eran? Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron. ¿A quién clamaron? Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y el versículo 10 dice: y os dije, yo soy Jehová vuestro ¿qué? Vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Puede sentarse. Vamos a leer la historia de un personaje que todos aquí conocemos, todos aquí hemos escuchado, todos aquí, e incluso algunos hemos predicado, hemos enseñado. La historia de Gedeón. Y cuando Dios llama a Gedeón, estaba escondido, que ahora lo vamos a leer más adelante. Estaba en el campo, no estaba en el campo de batalla, sino que estaba trillando trigo en su lugar, en el campo. Pero hay una cosa que podemos ver, amados, y es que muchas veces a la iglesia la paraliza algo. Pregúnteme qué es. La cobardía. Y muchas veces nosotros tenemos un sinónimo de cobarde, aquel que simplemente tiene miedo a hacer las cosas, tiene miedo a ciertas cosas que tiene que hacer. Hay personas que tienen miedo a hablar en público, hay personas que tienen miedo al micrófono, hay personas que tienen miedo a pararse frente a los demás, hay personas que tienen miedo a perder su trabajo, hay otras que tienen miedo a perder su salud, su matrimonio, su vida. Hay gente que no se quiere morir, que se preocupa tanto por la vida porque tiene el miedo dentro de ellos. Y como temas al que le gusta escribir o anotar, apuntar, es valientes versus cobardes. Y yo en esta tarde le voy a pedir su atención, por favor. Le voy a pedir que usted, tanto ustedes como los que están en Facebook Live,
Porque aunque usted no lo crea, aquí hay gente que es bendecida en otros países. ¿Cuántos lo creen? Hay gente desde la República Dominicana, Honduras, Salvador y otros países, Puerto Rico, que están siendo bendecidos, hermana Iris, a través de esta plataforma, de lo que Dios está haciendo en esta casa, José. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios llama a Gedeón, amados, entendemos que hay un factor miedo. No solamente podría decirse en Gedeón, sino también en todo el pueblo. ¿Por qué todo el pueblo? Porque los madianitas eran un ejército tan grande que dice la palabra que eran como la arena del mar y era como una multitud de langostas. Y por 7 años consecutivos, aquí por favor, y por 7 años consecutivos, escúcheme esto, el pueblo estaba siendo oprimido porque venían los madianitas a hackearles la comida, los animales y todo lo que ellos sembraban. Es decir, Israel se iba a morir de hambre. ¿Y qué quiero decirte con esto, iglesia? Que hay situaciones en nuestras vidas que parecen o se ven ante nuestros ojos o ante la vista humana demasiado grandes que ya no tienen solución. Hay problemas que de repente nosotros, amados, olvidamos. Y vamos a estar viendo una conversación de Dios con Gedeón. Porque muchas veces, José, aunque conocemos la palabra, conocemos las promesas, conocemos, Pastor Mayo, el poder de Dios, conocemos, amada, la fuerza de Dios, conocemos la capacidad de Dios, Stewart, nos olvidamos y valoramos más el problema frente a nosotros que aquel que nos llamó, hermana Rosario. Entonces, por 7 años, estos están siendo oprimidos. La razón de la cual ellos eran oprimidos era porque se habían olvidado de Dios. Estaban en desobediencia. Y el miedo no te descalifica. Quedarte en el miedo, sí. Repito, el miedo no descalifica a nadie. Porque aquí todos somos humanos y en cualquier momento va a llegar a nosotros el miedo o el temor, hermano Skelly. Pero quedarnos en él es el problema. Muchos hombres o grandes hombres de Dios comenzaron con temor. Moisés le dijo a Dios en su momento: yo soy tardo para hablar, yo no puedo hablar. ¿Por qué me envías a mí? Busca otro. Y sin embargo, todos sabemos lo que Moisés hizo con el pueblo de Israel. Jeremías le dijo al Señor: yo soy un niño, soy un nene, dito nene. Tú me vas a enviar a mí sabiendo la edad que yo tengo, cuando hay gente más sabia, más vieja, calvos como yo, ya con canas, que tienen la experiencia. Pero cuando Dios llama, no importa la edad que tú tengas. Pedro en su momento caminó con Jesús, hermana Marta, por más de 3 años y medio. Pero en el momento de la prueba, negó a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. Esto no lo descalificó. Por causa del miedo, hermana Olga, él negó a Jesús 3 veces. Pero la diferencia entre un valiente y un cobarde no es la ausencia de miedo, sino la decisión que tomas frente al miedo. La diferencia, amado, de un valiente y un cobarde no es la ausencia, Chris, de miedo, sino la decisión que tú tomas frente a una situación. Amén. Aleluya. Y es que todos en este caminar comenzamos al principio y seguimos caminando con muchas dudas y temores. Porque hay situaciones, amados, de las que usted puede hablar que más nadie puede hablar. Yo puedo hablarle a usted de salud porque me he enfrentado en diferentes situaciones con la muerte, pastora Lenta. Y muchos de aquí lo saben, que a Dios la gloria, podemos decir, soy un vencedor victorioso del cáncer. Llegué a pesar 98 libras. Si usted me miraba, me iba a tener lástima, entonces me iba a ofrecer comida pensando que yo tenía falta de comida, y no era eso.
Sin embargo, mi actitud ante esa situación nunca fue de miedo, sino de confianza de que cada palabra que Dios dijo de mi vida se iba a cumplir. También hay situaciones que han tocado mi puerta, financieros, el matrimonio, y sin embargo son situaciones que tenemos que pasar en el Señor y entender que nuestra fuerza y nuestra fortaleza no está en lo que nosotros conocemos o tenemos, no se encuentra en nuestras capacidades, hermana Celia, sino en lo que Dios ha dicho de ti. ¿Cuántos dicen amén? El cobarde se esconde, el valiente obedece. Y vamos a leer el capítulo 6, siempre del 11 al 16, porque aquí es donde yo quiero entrar en materia. Del versículo 11, para los que no perdieron la cita, del mismo capítulo 6, del versículo 11 en adelante al 16, dice: ¿y vino quién? Solo dos personas tenían la cita. ¿Y vino quién? El ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Para los que no saben, una encina es técnicamente como un pasto, un llano, donde se encuentra un árbol que te da sombra. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de aquel árbol, la encina, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba ¿qué? Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón. Jehová está contigo, varón. ¿Cómo se le puede llamar esforzado o valiente a alguien que se ve técnicamente que es un cobarde, Jacob? Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros. Aquí viene el cuestionamiento que siempre tenemos como humanos: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El 15 dice: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y que muchas veces miramos nuestras incapacidades humanas, nos limitamos nosotros mismos. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Dice el 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Dios llama a Gedeón guerrero valiente y esforzado, aunque él en el momento no lo está creyendo. Dios puede ver en nosotros lo que nosotros mismos muchas veces no somos capaces de ver. El cobarde vive dominado por la opinión de otros. El cobarde se paraliza ante la dificultad y siempre busca excusas. El valiente obedece aunque no entienda todo, da pasos pequeños pero firmes, confía más en Dios que en sus emociones. Ahora el caso está que Israel está siendo por 7 largos años oprimido, y Dios llama a Gedeón y le dice: yo a ti te voy a usar para que puedas derrotar a un ejército que claramente la Biblia dice que son como multitud de langostas. Es decir, el problema aquí era grande, hermana Evelyn. El problema aquí era tan grande que si usamos la lógica humana, ¿cómo es que un pequeño grupo de personas, y no importa que sean cientos o miles, van a poder con muchos miles más? Y es que hay situaciones en nuestras vidas, iglesia, que aparentan ser tan grandes, que se ven como gigantes ante la posibilidad de yo poder resolver aquello. Pero nos olvidamos que con nosotros está
aleluya, el Todopoderoso, el que te dijo: yo nunca te he dejado sola, nunca te he dejado solo, nunca te he desamparado, ni lo pretendo hacer. Me llama la atención que el ángel de Jehová se sienta debajo de aquel encino, debajo de aquel árbol, y le dice, lo observa mientras recoge el trigo, le dice: mira, varón esforzado y valiente. El punto es que Gedeón no se encuentra en la batalla. Gedeón no está peleando. Gedeón está técnicamente escondido. ¿Cómo está? ¿Y qué tiene? Sin embargo, Dios lo está viendo mientras él recoge el trigo como un varón esforzado y valiente. La pregunta que yo te hago en esta tarde: ¿cómo Dios te ve a ti? Porque decía yo en el mensaje, muchas veces hay personas que tenemos miedo mismo del qué dirán, y nos cuidamos tanto, hebreo, de lo que va a decir la demás gente, hermana Marta, de la opinión de la gente que está afuera. Ahora, la pregunta es cómo tu padre te ve a ti. Cómo tú puedes decir, en un momento dijo David: aunque contra mí se levante guerra, aunque un ejército venga, José Polo, en contra de mí, yo estaré confiado, porque entiendo que aquel que me llamó no me ha dejado solo, ni lo hará. Y a su nombre, aleluya. Y algo que a mí me llama la atención, y yo sé que Dios nos va a hablar en esta tarde. Algunos dicen que yo soy un poquito duro al momento de dar el mensaje, pero a mí me gusta, amado, predicar y hablar y enseñar lo que yo practico. Si hay alguien que puede decir quién es este personaje, es la señora que está sentada ahí y la otra que está allá a la parte de ella. Mi esposa y mi madre son las que pueden decir qué pasa cuando hay situaciones que entran al hogar para infiltrar miedo. Si hay alguien que se levante en mi casa, amado, creyendo en cada palabra que Dios ha dicho, ese soy yo. No escucho muchos amenes. Y Dios le da una estrategia a Gedeón para que pueda derrotar a los madianitas. Y resulta, amados, que para él poder derrotarlos tiene que dar la noticia que Jehová lo ha escogido, lo ha llamado para enviarlo a derrotar a este ejército. Él logra obtener a 32,000 hombres con él. Logra reunir, escúchame por favor, una multitud de 32,000 hombres con él, que le dijeron: ¿sabes qué, Gedeón? Como muchas veces le dicen los miembros a los obispos o a los pastores o a los líderes, pastores de ministerio: yo no te voy a dejar solo, manito. Pastor, yo jamás pretendo dejarte solo. Mi obispo, que yo te voy a hacerte leal, eso nunca va a pasar. Y póngame atención por favor en esto. Y son 32,000 personas que dijeron: Iris, vamos a la guerra contigo. Vamos a levantar en contra de este ejército de Manaseria, porque estos no van a seguir extorsionándonos, no van a seguir abusándonos. Se acabó el abuso. Se acabó el abuso. Ahora miren qué pasa. Leamos el capítulo 7, ahí mismo, para los que no perdieron la cita. Si la perdió, vuelvan a buscar. Jueces 7, un capítulo más, versículo 1 al 3. Levantándose pues de mañana Jeroboam, que Jeroboam es lo mismo que Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle.
Dice el 2: y Gedeón dijo a mí, Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es... ¿Cuántos están leyendo? El pueblo que está conmigo es... para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. ¿Y cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? O sea, que de 32,000 personas que le dijeron: estoy contigo, ministro del Señor, estoy contigo, varón de guerra, él recibe una estrategia de parte de Dios y le dice: pregona y dile en la noche a aquellos que al amanecer, que no se sientan capaces, Iris, que no se sientan en la capacidad de poder ir al campo de batalla, que madruguen, pero no para la guerra, Dianes, que madruguen para irse del campamento. Y la cantidad que se fueron 22,000 personas. Y es lamentable, porque ahí en la Biblia no me dice a mí que Gedeón les cayó atrás. A mí no me dice la palabra que Gedeón le dijo: mira, no te vayas porque te necesitamos. Y hoy en día, lamentablemente, en el evangelio hay tanta ñoñería. Porque cuando alguien dice: me voy a ir de la iglesia, déjame decirte que tú no le estás haciendo un daño a la iglesia, te lo estás haciendo tú. El que se va del campo de batalla, escúcheme bien, se va técnicamente a pelear solo. Pero el que se queda en el campo de batalla unido a su hermano, peleando la buena batalla de la fe, no está solo, no está sola. Por eso en esta tarde te digo a ti, iglesia, aunque el diablo te susurre y te diga: estás asustada, tienes miedo, no te valoran, no te toman en cuenta, dile: te reprendo, te echo fuera, porque yo me voy a quedar en el campamento para librar la batalla. Hoy en día hay que rogarle tanto al pueblo para que no se vaya de una congregación. Y sonará fuerte, pero hay que engañarlo tanto, amado, para que se quede en casa. Qué lamentable es ver, Gedeón, que de los 32,000, 22,000 madrugaron en silencio, mi obispo. Se fueron calladitos y solo quedaron 10,000. Dios reduce muchas veces, amada, nuestros recursos para que nunca digamos: fui yo quien lo logró, fui yo quien lo hizo. Dios reduce muchas veces tus capacidades, o Dios quita de tu lado personas o cosas para que después no pretendan llevarse la gloria que solamente es de Dios. Por eso muchas veces Dios va a quitar, pastor, no es cosas en nosotros que Dios dice: déjame quitarte esto, porque si no te lo quito, porque si no te separo, tú nunca vas a entender que tú dependes de mí, Rosario, que tus fuerzas se pueden terminar, pero la fortaleza del cielo es perpetua. Si le va a dar ese aplauso, déselo al rey con vida como que lo tiene al frente. Se van estos 22,000. Entonces quedan 10,000. ¿Y qué hacemos con esto ahora? ¿Qué hacemos ahora con los que quedan, hermana Marta? Y quedan 10,000. Y en el versículo 4 al 7, ahí mismo de capítulo 7, y Jehová dijo a Gedeón: ¿sabes una cosa, mijo? Aún es mucho el pueblo, llévalos ¿a dónde? A las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga,
vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, también sepáralo. Dice el 6: y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. El 7 nos dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. O sea que habían todavía 10,000 que parecían que eran guerreros, que eran de los que estaban con Gedeón, pero que aún Dios, viendo, obispo, la intención del corazón. Porque qué lamentable es, y póngame atención, cuando nosotros como hijos de Dios hacemos las cosas para agradar al hombre, para quedar bien con los demás, para que los demás vean que yo hago, que yo digo, que yo lo que digo sí lo hago. Pero qué maravilloso es cuando tú haces lo que haces sabiendo que quien te llamó y quien se merece toda gloria, toda honra y toda pleitesía es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Eso lo convida, no es para mí. De 32,000 hombres testigos, solamente quedaron 300 hombres. ¿Por qué quedaron esta cantidad de hombres? Para que nadie dijera ganamos por nuestra fuerza. Y a veces Dios reduce recursos para aumentar tu fe. Y escúchame esto: el cobarde, muchas veces nosotros pensamos que es sinónimo de cobarde o simplemente es aquella persona que tiene miedo a las cosas. A veces la indiferencia es sinónimo de cobardía. A veces el que tú te muestres indiferente a las personas, indiferente a las cosas, indiferente a lo de esta casa, indiferente a lo del reino, significa, amado, muchas veces cobardía. El cobarde confía en números, dinero y influencias, pero el valiente confía en la presencia de Dios, la dirección de Dios y la estrategia de Dios. El valiente confía en la presencia de Dios, la dirección de Dios y la estrategia que Dios le da. La valentía es fe en acción. Los 300 hombres que pudieron vencer, y aquí quiero llegar. Dice la palabra, amados, que la herramienta que Dios le da a ellos, la estrategia que Dios le da a Gedeón es esta. Le dice: mira lo que tú vas a hacer. En tu mano derecha vas a tomar una trompeta y en la otra tú vas a tomar una antorcha de fuego. Y nosotros decimos, esto parece, Pastor Mario, como algo ilógico. Hay cosas que leemos en la palabra, estudiamos, analizamos, que parecen ilógicas. Porque ¿cómo es posible que después de tener 32,000 hombres, amén, bien armados, hoy solamente hay 300 para derrotar a todo un ejército? ¿Y con qué lo van a derrotar? Con trompeta en mano y con una fogata en su mano izquierda. No tiene sentido lo que Dios está haciendo, Dianis. Hay cosas que están pasando que Dios permite en tu vida, que están pasando en nuestra vida, que pareciera, amado, que son cosas que no tienen sentido, porque no le encontramos por ningún lado la solución. Estos 300 hombres se dividen en 3 grupos de 100. Dios le dice: rodean la ciudad,
rodeen la ciudad amurallada, una ciudad potente, poderosa en esos tiempos. Y lo único que ustedes van a hacer es sonar la trompeta con la antorcha encendida. Y cuando analizaba esto, amados, la antorcha tipifica el fuego de Dios en tu vida. Yo no sé qué tanto conectado estás con Dios para creerle a Dios, iglesia, de que si el Señor te mandó es porque Él no te deja sola. Y cuando yo miraba la trompeta, yo decía, la trompeta hacía ruido, la trompeta hacía escándalo, la trompeta le produjo a ellos miedo, la trompeta a ellos, aleluya, los puso, amados, desorbitados. Porque aunque no tenía lógica humana, la manera o la estrategia de Dios, José, pero estos 300 hombres confiaron en el Señor. Ahora yo te pregunto a ti, iglesia, amados, la iglesia que predica que los tiempos que vienen son mejores. Esto yo lo decía en una iglesia de Upstate New York el domingo pasado. La iglesia que predica que vienen tiempos mejores, que vienen buenos tiempos, que vienen mejores temporadas. Déjame decirte, amados, que la iglesia de Cristo hoy más que nunca tiene que buscar a Dios, tiene que buscar a su Redentor. Los tiempos son malos, hermana Rosaria. La maldad se multiplica, el amor se enfría. Muchas veces nosotros, aún como cristianos, somos indiferentes a las necesidades de otros. ¿Sabe qué me dice todo esto a mí, iglesia? Que Cristo está a las puertas. ¿Cuánto lo creen? Yo no sé, pero hoy más que nunca debes de tomar la antorcha en tu mano, la trompeta, para darle alabanza a Dios. Se le alaba no cuando las cosas están bien. A Dios se le alaba, se le sirve, aún cuando no tenemos dinero en los bolsillos, aún cuando tu salud se encuentra quebrantada, aún cuando tu matrimonio parece desbordarse, aún, escúchame bien, cuando te dan un diagnóstico de muerte, Dios te dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy en día vemos en la iglesia tres tipos de personas. Y el mensaje es aquí, amado. Aquí es el mensaje de la palabra. Cuando hay un ministro predicando, a mí no me importa quién sea. Puede ser un teólogo, puede ser alguien que puede hablar o predicar teología, no me interesa. O puede ser un convertido que quiere y tiene el deseo de predicar. Yo respeto, hermana Vanessa, que Dios está hablando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay tres tipos de personas. Los que viven escondidos, que siempre tienen miedo a que los lancen. Por eso yo he dicho este año, a donde me llamen, a donde me inviten, a donde me digan, vamos a servir, vamos a ver qué se hace. Porque la necesidad en el reino es tanta. Y si usted no me cree, pregúntele a ese hombre de Dios que está sentado, al obispo, doctor Arturo Licea. Hay tanta necesidad del evangelio. Los que saben que Dios los llamó, pero siguen dudando. Yo conozco personas que tienen la capacidad de enseñar, tienen llamados proféticos, llamados pastorales, pero le huyen al llamado de Dios. Y los que dicen y los que deciden dar el paso aunque tiemblan. La valentía no es gritar fuerte, es obedecer cuando nadie te ve. La valentía, amado, es sinónimo de obediencia. Porque en un momento Dios también le dijo a Josué, un versículo que se lo enseñaron en escuela dominical, Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. ¿A dónde? A donde quiera que vayas, Rosario.
Pero siempre se nos olvida lo que el versículo 8, un versículo antes le dice, es donde está la demanda. Le dice: mira, Josué, tú quieres ser un hombre victorioso. Evelyn, tú quieres ser una mujer victoriosa. Nunca, 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 nunca se aparte de tu vida Facebook. Nunca se aparte de tu vida Instagram. Nunca se aparte de tu vida TikTok. Nunca se aparte de tu vida WhatsApp. Porque para eso, amado, yo no le creo a la gente que me dice: es que no tengo el tiempo para contestarte un mensaje. Lo que pasa es que a ti no te importa responderme. Lo digo, lo repito. No es que tú no me quieras contestar el mensaje, es que no te interesa responderme el mensaje. No te interesa tomarme la llamada. Porque yo sí veo gente, lamentablemente, en la iglesia, durante la adoración, durante el mensaje, en el teléfono. Vamos a ver cuál es mi mejor postura. Y a veces me voy hasta el baño de la iglesia para ver si esta me queda bien. Cuando nos olvidamos que la casa de Jehová es una casa de oración y adoración a Dios. Y si usted no me quiere hablar después del mensaje, es un problema. Pero la casa de Dios, yo vengo a dos cosas. Pregúnteme a qué. Yo vengo a adorarlo a Él porque Él se merece toda gloria. Porque Él te ha rescatado del hoyo. Porque Él te ha hecho libre. Porque Él te ha dado un valor inigualable. Y lo único que yo puedo hacer en su casa, Vanessa, es adorarlo. Decía Dalia, mi esposa: es adorado entre nosotros. Y yo mirando para todos lados. Le dije: hay 1, 2, 3, 4, 5 adorándolo a Él. ¿Usted está cantando con la hermanita que está en el altar, o usted vino a adorarle al Rey de Reyes que está frente a usted? ¿A qué usted vino? A la casa de Dios. Porque si hablamos de socializar, invíteme a un café y invíteme a lo de Starbucks después que salgamos del culto. Pero si venimos a socializar aquí, amado, venimos a perder el tiempo. Por eso usted me ve sentado ahí donde está José Polo. Porque no me gusta interactuar en la casa de papá. No me gusta interactuar con nada ni con nadie. Yo vengo a adorarlo en espíritu y en verdad, pero también vengo a escuchar lo que Él me habla a través del mensaje. Por eso muchas veces el ser cobarde no simplemente es tener miedo a la situación. El ser indiferentes a lo que Dios te ha dicho es sinónimo de cobardía. La valentía, decía, no es gritar fuerte, no es simplemente hacer escándalo o ruido. La valentía se muestra cuando tú, iglesia, cuando tú pasas por pruebas, cuando la tentación toca tu puerta. Es tan fácil ser cristiano, es tan fácil decir: Señor, tú sabes que tú eres la razón de mi vivir en la casa de papá. Pero es, amado, un verdadero hombre valiente y una mujer valiente aquel que pone en honra el nombre del Señor en su trabajo. Comencé a trabajar hace 2-3 semanas donde mi pastor Jason Dilla es supervisor. Y ya han habido 2 o 3 personas que he tenido que clarificarles mi postura como hombre de Dios. Porque yo no doy testimonio de mí, doy testimonio de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si tú te portas bien en el high school. Yo no sé cómo tú te portas en el college. Yo no sé cómo tú actúas con tus padres. Yo no sé cómo tú actúas con tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre, tus hermanos. Pero a mí la palabra me dice, escúchame bien esto, que como representante de Dios, yo lo pongo a Él en alto con mis acciones. No es aquí adentro, sino afuera. Aunque el mundo muchas veces te rechace, aunque el mundo muchas veces diga: yo no creo que Él llegue, Él no va para ningún lado. Pero yo le digo ahora mismo, el pastor se ríe, y también una compañera que ustedes conocen, la hermana Vilma, le digo: prepárate, porque en cuantos meses yo voy a ser líder. Tú voy a ser líder tuyo, porque Jehová pone en honra a aquellos que lo honran a Él. Aquel que ande con agrado ante los ojos de Dios, Dios lo honra ante los ojos de los hombres.
Por eso yo te digo en esta tarde, y quiero concluir con esto: iglesia, no importa lo que digan, no importa lo que susurren, no importa lo que critiquen, no importa lo que hablen, no importa cómo te vean, no importa quién crea, no importa quién no crea, que te importe a ti, que Dios te ha visto como una mujer valiente, como un hombre valiente. Y si tú estás aquí en esta tarde, es porque somos valientes. Porque solo los valientes tienen la capacidad de arrebatar el reino de los cielos. En otras traducciones, los violentos, sinónimo de valentía, es aquel que arrebata el reino de los cielos. Pero los cobardes, ¿qué? A los cobardes, escúchame esto, ni el diablo los quiere. A los cobardes ni el infierno los quiere. Porque, escucha esto, dice que los cobardes no tendrán parte en el día de la resurrección. Por eso te invito en esta tarde a que seas una mujer valiente, a que seas un hombre valiente, a que no importa lo que estés pasando, veas, escuches o estés atravesando, te mantengas firme en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los tiempos son malos, los tiempos cada vez más pueden seguir empeorando, pero el Dios que conocemos, hermana Rosario, nunca ha cambiado ni va a cambiar. Por eso su palabra dice que en Él no hay mudanza, ni tampoco en Él hay sombra de variación, hermana Marta. A Él se le llama el Padre de las luces, y como Padre de luces ve la luz que hay en ti. Póngase de pie. ¿Está por ahí, pastor? Ok, póngase de pie. Vamos a orar. Yo soy como una predicadora dice, preciso, conciso y macizo. Si usted la ve, lo que manda Rosario. Y escúcheme esto, iglesia. La iglesia del Señor no está exenta de pasar por situaciones difíciles. Porque claro está, donde dice la palabra, en el mundo tendremos aflicciones. Pero estate tranquilo, quédate quieto. Porque aunque en el mundo tengamos aflicciones, dice el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si Dios pudo hacer con aquel joven Gedeón, aleluya, poder destruir un ejército amurallado, un ejército no sé de cuántos cientos miles, porque la Biblia no da números, pero eran cientos y cientos de miles que fueron derrotados. Dice la Biblia que cuando estos gritaban, toda aquella ciudad amurallada, dice que fue tanto el miedo, hermana Celia, que unos a otros empezaron a matarse, a verse como enemigos. Por eso aquello que te amenaza a ti, que te dice, tú estás solo, tú te vas a quedar sola, tú no tienes a nadie, déjame decirte que Dios y tú son mayoría. Amén. Lo repito, Dios y tú son mayoría. Te puede dejar todo el mundo, hermanos, pero si Él está contigo, eso basta y sobra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si Él está contigo, no importa lo que pueda sobrevenir. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendecimos los que están en Facebook Live. Gracias por estar con nosotros y Dios bendiga su hogar. Amén.